Buenas tardes, chicos. En 3 minutos comenzamos a ver si entran los rezagados. Buenas tardes, expositores. Pueden subir su presentación. Muy bien, podemos empezar. Buenas tardes, doctor y compañeros. Hoy nosotros le vamos a estar hablando sobre las micosis superficiales. Siguiente. El grupo conformado por Samantha Peralta, Pamela Ojeda, Vanessa Vázquez y el que le habla, Alan Mercado. Siguiente. Bueno.
La palabra micosis proviene del griego mix, que significa hongo, y el sufijo osis, que significa enfermedad o proceso patológico. Entonces podemos decir que la micosis significa infección o enfermedad causada por hongos. Acá tenemos tres tipos de micosis, que serían las micosis superficiales, que son las que afectan a la capa más superficial de la piel. Tenemos las micosis subcutáneas, que son ya las que afectan a las capas más profundas de la piel. Como podemos ver, ya tiene lesiones más graves. Y las micosis sistémicas, que son las que afectan a los sistemas de nuestro cuerpo, ¿verdad? Siguiente. Las micosis superficiales, el grupo característico de esta micosis serían los dermatofitos, que es un grupo de hongos que ataca principalmente a la piel, el pelo y la uña. Estos dermatofitos se clasifican en tres tipos de hongos. Los geofílicos, que son los que se reproducen en el suelo, los zoofílicos, que son los que son transmitidos por animales, también que estos animales pueden transmitirle a los humanos, y los hongos antropofílicos, que son los de transmisión interhumana, que sería entre humano y humano. Siguiente. Estos dermatofitos se clasifican nuevamente en tres tipos de géneros, que sería el género Trichophyton, que es el que afecta principalmente a la piel, cabello y uñas, el Microsporum, que afecta solamente a la piel y el cabello, y el Epidermophyton, que afecta solamente la piel y uñas. Estos dermatofitos, con sus tres tipos de géneros, se cultivan en el medio de Sauerkraut y en harina de maíz con arroz. Para todos los hongos que se cultivan, el medio se llama saburó. Van a Sabor. repetir 1000 veces eso y probablemente se equivoquen, pero desde acá hasta que terminemos hongo es saburó. Ok. Sabor. Siguiente. Estos géneros de los dermatofitos presentan tres tipos de parasitación. Del tipo Ectotrix, que principalmente se encuentra en Microsporum. Este tipo Ectotrix estos géneros presentan esporas, que serían las artroconidias, que son esporas sexuales. En el tipo Ectotrix, estas afectan principalmente a la parte externa del tallo del pelo, lo que hace que daña la cutícula y esto produce que el tallo se debilite y volviendo al cabello más débil. Alan, Eh, ¿qué son las esporas en hongo? ¿Y son iguales o no a las esporas de las bacterias? Vamos a recordarnos primero, ¿qué eran las esporas en las bacterias? ¿Qué representaba? ¿Para qué servían las esporas en la bacteria? Acordate de el tétano, por para ejemplo, el botulismo. proliferación, ¿Eh? para proliferarse. Resistencia. A ver, Tamara, fuerte. Resistencia. Ahí está. Las esporas cumplían una función de resistencia, Alan, en bacterias. Resistencia. Muy bien. ¿Y en los hongos, qué papel desempeñan las esporas? Cualquiera de los cuatro. Presenta también un papel de resistencia. En una parte había leído. No creo que hayas leído así. Pero como son esporas sexuales, en este caso también sería de reproducción, que es de Ahora sí. reproducción. No tiene nada que ver con resistencia. Las esporas cumplen función de reproducción en hongos. Por eso es que te estoy preguntando la diferencia. Sin embargo, en bacterias era mecanismo de resistencia y acá mecanismo de reproducción. ¿Ok? Ok. Seguimos. Y como dije, en el de tipo Ectotrix, estas artroconidias, que son las esporas sexuales, afectando así al tallo del pelo, produciendo debilitación y caída de pelo. En este tipo de Ectotrix se puede también diagnosticarse bajo la lámpara de Wood, que es un método donde se usa una luz ultravioleta que se pasa por el sitio afectado y se puede ver pequeñas formaciones que presentan un color verde amarillento.
Las de tipo Ectoendotrix, donde participa el género Microsporum y también el género Trichophyton. También actúan las artroconidias, ¿verdad? Las esporas sexuales, pero estas ya afectan internamente a lo que sería el tallo del pelo. En este caso no afectan a la cutícula del cabello, sino que se multiplican internamente dentro del tallo. Y produce caída de pelo, produciendo así alopecia. Y este no se puede detectar por el método de lámpara de Wood. Y el tipo Endotrix, que es característico del género Trichophyton, este ya es mixto, ataca tanto internamente el tallo como el exterior del tallo y ataca también la cutícula, produciendo así también caída del pelo y también un daño más extenso. Y en este caso puede detectarse por la lámpara de Wood, como también no puede detectarse. Siguiente. Ahí. Y para diferenciar estos géneros de los dermatofitos, ellos presentan características en sus macronidias. Las macronidias son células que presentan estos hongos, ¿verdad? Macroconidium, Alan. Sí, macroconidium. Conidium. Bueno, Sí. En los epidermophyton, las macroconidias. ¿Cómo dijiste, doctor? as- Macroconidium. así. Macroco. Macroconidias. Ujú. En el epidermophyton son más pequeños y tienen formas de racimos. También tienen una pared lisa y su tamaño es pequeño, ¿verdad? Ahí son pequeños. Los microsporum son un poco más grandes, tienen forma fusiforme u ovalada y presentan paredes gruesas y superficies rugosas. Y del género Trichophyton son medianas o grandes, con forma cilíndrica, con paredes finas y superficies lisas. Bueno, eso van a tener que mirar y leer. Mirar el dibujo y Sí, en leer. la siguiente En- imagen está Sí, los esperamos dibujos de cada un uno. poquitito. Eso van a tener que mirar la imagen y retener el nombre, porque por ahí se les puede pedir que dibujen, por ejemplo, un microsporum y tienen que ver en qué disposición están las esporas. Eso es entonces a nivel de microscopía, microscopio. Pero si ustedes quieren tener una idea mejor de lo que son las esporas, cada uno en su casa, probablemente, o al lado de su casa, tienen una planta de helecho. ¿Conocen el helecho, verdad? Me hacen dedito para arriba si conocen el helecho. Ahí Sí, está. Samantha por lo menos conoce. ¿Quién más conoce? Bueno, conocen. Entonces, el helecho, si ustedes se acuerdan de cómo es, muy bien, ahí estoy viendo todos los nombres. El helecho, entonces, tiene una sola ramita que se mete en el suelo, una sola ramita que se mete en el suelo. Y de ahí sale, esa ramita del suelo sale y forman varias hojas. Cada ramita tiene por lo menos eh, 20 a 40 hojas que son filiformes, o sea, son hojas alargadas. Si uno mira desde arriba, si uno mira desde arriba, no ve nada. Pero si saca la hoja y mira la parte de abajo, van a ver una serie de redonditos negritos. Esas son las esporas. Entonces, cuando cae esa espora al suelo, germina una nueva ramita. Entonces, lo que antes ustedes habían traído, la mamá compró 20, 30 ramitas en un helecho y plantó en el patio, al año van a tener un follaje abundante de cada espora que se cayó al suelo. ¿Están entendiendo? Bueno, seguimos. Siguiente, Pame. Esa es la foto, doctor, que te quería mostrar hace rato. Ahí está. Entonces, eso tienen que retener y saber.
Fíjense el microsporum cómo tienen los redonditos, que son las esporas. Más o menos parecido a eso son los helechos para que ustedes tengan una idea macroscópica. Y ahí pueden diferenciar bien que el microsporum es el que ataca externamente a lo que sería el tallo. Por eso presenta las esporas por fuera de él. Y los otros no, porque los otros ya son más internamente. Siguiente. Muy bien, seguimos nomás. Bueno, primeramente podemos mencionar que los dermatofitos muestran cierta selectividad en su localización según los géneros. Cualquiera de estos géneros producen lesiones que se pueden designar con los nombres de dermatofitos, dermatofitosis, dermatomicosis, dermatofitias, tíneas o tiñas más conocidas. Por ejemplo, el género Epidermophyton, Todas eh, esas palabras que usás son, son sinónimos de hongo. Hongo, sí, mico, sin R. Son todos sinónimos, inclusive hay en guaraní. Después vamos a ver cómo es en guaraní. Seguimos. uñé, por ahí era preferible. Bueno, y por ejemplo, el género Epidermophyton tiene predisposición para ubicarse en la piel y las uñas. Microsporum también sería piel y pelos. Y el Trichophyton sería piel, pelos y uñas. Siguiente, Pame. También podemos mencionar algunas causas predisponentes para las tiñas, como por ejemplo en la edad, donde en el lactante se puede producir la dermatitis del pañal y en la pubertad son más frecuentes las tiñas del cuero cabelludo. En cuanto al sexo, hay mayor predisposición por el sexo masculino. En cuanto a la temperatura, son más frecuentes en climas cálidos. Y en cuanto a la humedad de la piel por sudoración o por inmersión prolongada en el agua también favorece el crecimiento de las dermatofitosis. De ahí que Eh, siempre el papá o la mamá a ustedes le dice, secate bien el pie entre los dedos, ¿verdad? Le suele decir. sí. Eso es entonces lo que suele ocurrir según edad, sexo, temperatura. Con respecto a edad, otra vez, es casi obligatorio los hongos en los pies, en las uñas de los papás, las mamás, los abuelos y las abuelas. Es casi imposible que no haya hongo. Por todo eso que están viendo ustedes, hay edad, temperatura, humedad, a medida que vamos envejeciendo, nos cuesta más secarnos los dedos, las uñas, entre los dedos y las enfermedades. Un factor predisponente es la diabetes, por ejemplo. Al hongo le gusta mucho el azúcar. Bueno, seguimos. En cuanto a la higiene, por ejemplo, las malas condiciones de higiene en la vivienda, la promiscuidad y la falta de aseo personal también favorecen las infecciones por hongos, justamente como dijiste que no secarse bien entre los dedos de los pies. Las enfermedades así como diabetes, enfermedades endocrinas, neoplasias y el estado inmune, ya que tratamientos depresores y el SIDA facilitan las infecciones por hongos. Yo me olvidé cuando le dije, le hablé solamente de diabetes. La obesidad es otro factor predisponente. La obesidad y la diabetes y de por ahí se están juntos. Prácticamente el 100% de las personas con esta patología tienen micosis. Y vamos a encontrar micosis en los lugares que ustedes pueden ir a buscar, en los pies, en las uñas de su mamá, papá, abuelo, abuela. Y también con respecto a la obesidad, en los pliegues por abajo de los pechos, ¿verdad? Interglúteos abajo de las rodillas, vamos a encontrar hongos casi siempre. Por ahora, gracias a Dios, la mayoría tiene un tratamiento bastante bueno y expeditivo, siempre y cuando uno cumpla con esas reglas que estamos diciendo. Disminuir la humedad. Seguimos. Siguiente, Pam.
Y de acuerdo con su localización, las tiñas pueden ser la tiña capitis, la tiña barbae, la tiña corporis, pedis, unguium y la tiña cruris, que lo que le diferencia es la localización de cada. Siguiente. Bueno, primeramente vamos a hablar de la tinea capitis, que es la infección micótica de cabellos y cuero cabelludo ocasionada por hongos de los géneros Trichophyton y Microsporo. En los niños es causado preferentemente por hongos del género Microsporo. Este comienza como una lesión pápulo-eritematosa pequeña que crece y se llena de escamas. Los pelos de la zona se ponen frágiles y se desprenden, dejando áreas de alopecia. Al área de alopecia. Alopecia, ay, siempre digo alopecia. Alopecia, O sea, quiere decir que en esa zona no va ya a no crecer crece. el pelo. O sea, crece y se cae. Sí, así mismo. Los pelos parasitados por Microsporum producen fluorescencia verdosa con luz ultravioleta, así como mencionó hace rato el compañero. Las tiñas Lámparas que de, son, ¿cómo? lámparas de, Bueno, a ¿cómo se llama esa lámpara? Lámpara de Wood. Lámpara de Gut, madera. wood. Las tiñas Y que son microspóricas en los niños son habitualmente de tipo secas, pero existen también tiñas húmedas que se conocen como querión de Celso, que Querión de presentan, Celso. sí, que presentan eritema, edema, vesículas y signos de inflamación del cuero cabelludo. La alopecia que provocan no es permanente y vuelve a regenerarse una vez que se curan las lesiones por la acción del tratamiento. Esas serían las tiñas microspóricas. Pero sin embargo, Ahí la vamos a tiña, aclarar una cosa. Esas caídas de pelo en forma de moneda que se llama parche, que se ve más o menos bien en la primera foto de la línea de abajo. O tenés 5 fotos, serían contando desde el primero el cuarto. Eso sería. Pero cuando vemos nosotros una lesión de este tipo, no vamos a decir directamente, eso es una alopecia de tinea capitis. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que pueden dar esa caída de pelo, entre ellos los hongos, pero puede ser hormonal, por edad, por los nervios, el ujú, estrés permanente, prolongado suele producir caídas de pelo. Eso se ve más en el género femenino que siempre están pendientes de su cabello. Dice, se me cae el pelo, me lavo con esto, me lavo aquello, me pongo crema. No, estamos tratando las consecuencias. Lo que hay que tratar es la causa de la caída de pelo. Entonces, uno de los dolores de cabeza más grandes que tienen las chicas justamente es la caída de pelo. Y eso no se debe a la tinea capitis. Seguimos, Vanessa. ¿Entendiste eso, Vanessa? sí, mi hermano justamente tuvo una vez, ¿Cómo? mi hermano tuvo por estrés Ahí está. la alopecia. Exactamente. O sea, lo que nosotros vemos como síntoma y le pertenece a la tinea capitis, no siempre es la tinea la que está produciendo eso. Muchas enfermedades produce eso. Cambios hormonales, fecha de menstruación, todo eso produce. Muy en relación con el estrógeno y la progesterona también. Por eso no tenemos que decir si vemos una caída de pelo, eso es hongo. Sí, puede ser, pero puede no ser también. Entonces, compramos shampoo, compramos un montón de cremas que tienen que ver con hongo y no tiene nada que ver eso con la causa. Entonces, hay que tratar de ver, no tratar la consecuencia, que es la caída de pelo, sino la causa. ¿Por qué están cayendo esos pelos? Bueno, muy bien, Vanessa, seguimos. Y la tiña favosa, que es la ocasionada por la tricofitum, es una lesión micótica crónica, ¿ya? Donde se produce una inflamación del pelo y de los folículos que se desarrolla con mayor frecuencia en la pubertad. Las lesiones ya tienen forma de pequeñas copas cubiertas con costras amarillentas y la alopecia que produce puede llegar a ser permanente, a diferencia del que es causado por el microsporo. Siguiente, Pam. Luego encontramos la tinea barbae, que es una lesión crónica causada por los hongos que atacan la piel y los pelos de la región de la barba.
pudiendo estas extenderse hasta el cuello. Es ocasionada por varias especies del género Trichophyton y Microsporum. Se presenta clínicamente en dos formas diferentes, ya sea una forma superficial, donde las lesiones son parecidas a las dermatofitias de piel, y otra profunda con pústulas foliculares, nódulos y abscesos. Siguiente, Pame. También encontramos la tinea corporis, que es causada también por varias especies de Trichophyton y Microsporum. La forma más común se presenta como un eritema anular pápulo escamoso con aspecto de medallón, o sea, circular, así como moneda, con centro liso y periferia rojiza, que a veces puede ser vesiculosa. Son lesiones pruriginosas que se contagian con facilidad a otras zonas de la piel del cuerpo del mismo individuo. La patología conocida como enfermedad del pañal, que se observa en menores de 3 años, es causada principalmente por el tipo epidermophyton, con formación de placas eritematoescamosas, pápulas y vesículas en la región glútea, ingle, cara interna del muslo y la parte baja del abdomen. Siguiente, Sí, Pame. eso se ve La mucho y imagen. puede ser causada por el epidermofito, como está diciendo, pero también por la Cándida albicans. Fíjense tu primera foto, es un caso relativamente importante, ¿verdad? Ocurre por todo eso que dijimos en la primera presentación de Alan: edad, hormonas, humedad, temperatura, etcétera, o alguna enfermedad predisponente. Pero generalmente ocurre cuando no se le cambia y no se le higieniza rápidamente al bebé. Se deja que se orine, se haga popó y le dejan 1, 2, 3 horas. Generalmente las mamás que tienen mucho trabajo le dejan a cargo de la empleada no le hace caso, entonces ahí dejamos un caldo de cultivo. ¿M? Más el pañal, que prácticamente ahora todos los pañales son impermeables, generan una temperatura especial en la piel como para que ocurra esto. Entonces, para las mamás que van a ser ustedes y que van a trabajar porque necesitan trabajar, tienen que hablar bien y tienen que ejercitar la educación con la empleada doméstica, con la niñera. No debería ocurrir esto si es que la niñera tiene en cuenta lo que ustedes le informan. Cambiarle inmediatamente, higienizarle, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto comienza así y puede ser bastante más grave en caso de que persista esta falta de cuidado. Seguimos. ¿Están entendiendo? Sí. Bueno, dedito arriba cuando pregunto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Siguiente, Pame. También encontramos la tinea pedis, que es una infección debida a hongos del género Epidermophyton, que es el más frecuente, con menor frecuencia también por especie del género Trichophyton y raramente del género Microsporum. La Candida albicans, que no es un dermatofito, también produce micosis del pie, ya que este es un hongo del tipo oportunista. Las micosis del pie pueden presentar varios tipos clínicos. Eh, Primeramente podemos describir, siguiente, Pame, la forma intertriginosa, que es cuando se presentan fisuras entre los dedos, frecuentemente entre el cuarto y el quinto dedo. Retrocede una También. pantalla. Ahí ustedes pueden ver que también hay un nombre folclórico que es el pie de atleta, que no tiene nada que ver con los atletas. Los atletas cuidan mucho su pie, porque es el arma preponderante para cualquier práctica deportiva. El pie se cuida mucho. Es más, ahora hay una especialidad médica que se encarga solamente de los pies, que es la podología. Y se llama pie de atleta. Se llama pie de atleta, ¿por qué? Porque antes se veía que la gente
después de utilizar los vestuarios de los lugares deportivos, aparecían con este tipo de enfermedad. Entonces, ahí, a consecuencia de eso, yo les pregunto, ¿ustedes ya vieron hongos? ¿Vieron en algún lado? ¿Conocen los hongos? ¿O es la primera vez que entran en contacto con esta palabra? A ver, que tome la palabra y me diga, ¿quién conoce hongo? ¿Quién vio ya hongos? Y que sepa que eso es hongo. No eso que aparecen en el jardín en la mañana después de la lluvia. Esos son setas, son sinónimos de hongos. Y en guaraní también tiene su apodo. Pombero. ¿No vieron hongos nunca? Recacá, Ahí se profe. están riendo. Ah, se ríe porque saben qué es el pombero qué. Bombero recacá, no era, doctor. Ahí está, muy bien, Alan. Muy bien. Esas son las setas, que también es un sinónimo de esa palabra hongo. Pero yo les aseguro que ustedes vieron, solamente que no sabían. Si uno va caminando a lo largo de un arroyo y ve un montón de piedras negras, nadie va a agarrar, porque creen que es piedra. Sin embargo, a lo mejor es oro, pepitas de oro. Entonces, uno nunca sabe lo que encuentra si no sabe lo que busca, dice un refrán. Sí, ustedes vieron hongo. Es más, ustedes tienen hongo. ¿Dónde? Donde hay humedad, donde hay calor, donde hay vapor, en el baño. En el baño, en las rendijas, entre los azulejos, los que tienen baño con azulejo o con un revoque, van a ver que hay manchas negras, oscuras, marrones. Esos son hongos. Esos son hongos que no debería de estar ahí. Pero para que no estén ahí, deberían pasarle un cepillo o un trapo con lavandina y ya no van a tener más esas manchas negruzcas entre las rendijas, entre los azulejos. Bueno, esto viene de pie de atleta porque en el suelo donde todo el mundo se baña, basta que uno de ellos tenga hongo para que después todo el mundo salga con hongos. Por eso es solo de pie de atleta, que no tiene nada que ver con el atleta, tiene que ver con el vestuario y donde se bañaba. Por eso ahora la mayoría de los clubes ponen una tarimita de madera con rendija para que no esté en contacto con el agua que corre. Entonces, con esa medida simplemente disminuyeron bastante los hongos entre los pies. ¿Ok, Vanessa? ¿Están entendiendo, chicos, de dónde viene lo de pie de atleta? Sí, Así que si están en un vestuario, en un club, y directamente se bañan sobre el piso del gym, probablemente van a salir con hongos. Y una de las medidas entonces higiénicos correctivas es poner una tarima de madera y que cada persona se vaya bañando, pero que lo que tiene en su pie o micosis de cualquier lado se vaya corriendo justamente por encima del suelo y que no tome contacto con los pies de los demás. No sé si me explico. sí. Bueno, seguimos entonces. Los que suelen hacer deporte saben eso, en los gyms y en los clubes. Siguiente, Pame. Bueno, también tenemos la forma pápula escamosa con hiperkeratosis, el cual ataca preferentemente la planta del pie, el talón y las zonas laterales de los dedos, respetando lo que sería el dorso del pie. Siguiente, la forma subaguda, que tiene vesículas y vesículopústulas en las zonas intertriginosas, que sería entre los dedos, que se extienden hasta el dorso del pie y hacia la zona plantar. Se puede acompañar celulitis, linfangitis, placas ericipelatosas y linfadenitis. Y por último, la forma aguda, que, donde se pueden presentar celulitis, edema, dolor y a veces hasta fiebre. Claro, porque esto se puede infectar. Esto se puede infectar con otras bacterias que nosotros ya estudiamos. Se puede infectar con estáfilo, se puede infectar con pseudomonas, que también confluyen y se van a vivir en los baños por la humedad especialmente. Siguiente. Luego encontramos la tinea unguium, que, Ungium, unguium, que epa, afecta unguium. ¿Cómo es? ungiu, ahí hay una I. Unguium. Unguium.
que afecta tanto las uñas de las manos como sería de los pies. Y estas se descoloran, pierden el brillo, se vuelven frágiles y Bueno, chicos, acá a vamos a, veces, acá vamos a colaborar un poquitito con Vanessa. Yo sé que todos ustedes deben tener, o la mayoría de ustedes deben tener en su casa, una mamá, un papá, un abuelo, una abuela, un tío, una tía que es diabético, que es diabético. Tarea para la casa, ir a buscar en los pies y las uñas de los tíos, tías, papás, mamás, abuelos, abuelas, este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones son una forma de inicio de micosis que después se va complicando bastante y va a dejar unas grietas entre la carne propiamente dicha y la uña. Y ahí fácilmente se pueden meter bacterias. Y acá vamos a acordarnos de una bacteria anaerobia esporulada que producía gangrena. Especialmente si tenemos parientes en la casa ¿con qué? Con diabetes. Acuérdense que el primer oferente de amputaciones es la diabetes. A través de estas lesiones, lesiones micóticas en pie que después se complican con anaerobios. Quiere decir que si nosotros nos fijamos y prevenimos esto o tratamos esto con el podólogo, con el médico, con el vascular, podemos evitar la amputación de esos seres que son seres queridos que estamos hablando, papá, mamá, tía, tío, abuela, abuela. Trabajo para la casa. Váyanse a la casa de ustedes, especialmente si tienen diabetes, hipertensión, enfermedades metabólicas, ácido úrico, colesterol, obesidad, triglicéridos, y revisen esta uña. Y encaminen hacia el podólogo o hacia el médico para que haga el tratamiento y ustedes pueden desde su lugar, desde el segundo año de medicina, pueden estar evitando que se le ampute la pierna a nuestros parientes. Acá se inicia el proceso que en 1, 2, 3 años va a llevar a la amputación. Hoy ya no es la primera causa de amputación la diabetes. La primera causa de amputación son los accidentes de tránsito y entre ellos las motos. Pero ahí cerquita nomás ya está la diabetes, como gran oferente de amputación. Eso saben bien los traumatólogos y los cirujanos. Y ustedes por lo menos pueden trabajar en su casa tratando de prevenir esto. Revisen los pies de sus seres queridos con diabetes, con obesidad o después de los 55, 60 años, que cuesta muchísimo lavarse los pies y secarse los dedos. Ustedes pueden estar evitando la amputación. Sí, Diana, ¿qué pasa? Profe, en el caso, por ejemplo, de que la persona que tiene diabetes tiene la uña así, ¿verdad? Y se arranca la uña. Se cura el hongo, pero después tipo le vuelve a salir la uña y el hongo le vuelve a salir otra vez. Claro, porque las condiciones basales siguen igual. Ahí el problema va a ser, primero, curar el hongo, pero segundo, es ver las condiciones de por qué está ese hongo. ¿Cómo está su diabetes? ¿Está tratada, no está tratada? ¿Cómo está su hipertensión? ¿Cómo está su ácido úrico? ¿Cómo está su colesterol? O sea, todas las metabolopatías. Si yo solamente trato la uña, siguen las condiciones. Es lo mismo que estábamos hablando hoy. Esta uña es una consecuencia. ¿De qué? De alguna enfermedad de base que se encontró con un hongo. Y así como se encontró con un hongo, se va a encontrar con el Clostridium difficile y se van a dar la mano para producir una amputación. O sea, aparte de tratar la uña y de tratar el hongo, esa es la consecuencia. Eso es el síntoma. Lo que tenemos que ver es cómo está tratando su diabetes, cómo está tratando su obesidad, cómo está tratando las otras enfermedades metabolopatías. Si tiene edema, si no tiene edema, si camina, si no camina. Ahí está el verdadero tratamiento y no en la uña. La uña sí o sí hay que tratar. Pero por supuesto, si yo trato, curo esta uña en 3, 4, 5 meses o retiro la uña, si siguen las mismas condiciones basales, va a volver a salir. Por eso le digo, hay que encaminar hacia el podólogo o hacia el médico para que trate esta enfermedad, trate esta consecuencia, pero sobre todo la base del por qué ocurre esto. ¿Cómo está siendo tratado?
la obesidad como está siendo tratado la diabetes. ¿Entendiste, Diana? Sí, profe. Bueno, por eso la gente dice, ay, es muy difícil tratar los hongos. Yo hace 2 años que estoy en tratamiento, dice. Y la pobre señora es una señora con 95 kilos, 110 kilos, con una diabetes brutal, con una hipertensión brutal. Entonces lo de menos ya es su uña. Había que ya ver cómo está su corazón, su riñón, su ojo. O sea, tratar la enfermedad de base. Profe. Si hay alguna pregunta que vayan saliendo, porque esto es cosa que vamos a ver todos los días en el consultorio. Y yo le dije, antes del consultorio, en la casa de ustedes ya se tienen que ir a buscar esto. Profe. Vanessa, Em, y si la persona, por ejemplo, mi abuela tiene diabetes, pero ella vive en un lugar que está medio muy lejano de los hospitales y demás. Entonces, si no tiene acceso a un podólogo, ¿hay alguna forma casera más o menos de que pueda más o menos tratar un poquito? y O que no mira, espere. sí o sí, aunque sea una vez, va a tener que tratar con el médico, porque caseramente no se puede tratar una diabetes ni una obesidad. Tal vez esta uña se puede tratar caseramente, pero tienen que hacer lo que le dice el médico y tienen que ser muy constante en el tratamiento, muy constante, porque si vive lejos, sigue con su diabetes galopante, sigue con su hipertensión, sigue con su obesidad, no se va a curar esa uña. Pero ahí la Sí, uña ya pasa a ser secundaria. El problema va a ser el infarto, el problema va a ser accidente vascular cerebral. Ahí está la cosa. Acuérdense que 30% y más de la población del Paraguay tiene diabetes e hipertensión. Ahí la uña ya medio de secundario, pero sí, la uña te está diciendo, levanta la mano y te dice, acá estoy, dice. O si vos solamente tratar la uña, entonces se vuelve difícil y complicado si es que está lejos, Vanessa. Es cierto eso. Pero lo que hay que tratar de hacer es buscar cerca de la casa, por lo menos, algún puesto o centro de salud que le haga educación a través de algún médico o alguna licenciada en enfermería que maneje podología. Pero esto es para todas las enfermedades, no es solamente para esto. La accesibilidad La accesibilidad a los sistemas de salud es una materia pendiente en nuestro país. Esta es una enfermedad y estamos hablando mucho de esto porque ahora nosotros estamos viendo esto. Pero cuando ustedes vean hipertensión o cuando ustedes vean insuficiencia renal, van a escuchar todo lo que yo le estoy diciendo. ¿Ok? dale, Bueno, profe, gracias. no te escuché. Gracias. Ella se trata de su diabetes, más para la uña nomás luego, ¿verdad? Claro, Para el que problema tengan porque, cuidado y eso mis tías con ella. claro, y aparte tenés que tener en cuenta que si hay un pariente tuyo con diabetes, sí o sí va a haber otro. Sí o sí. Entonces ya hay que ir viendo cómo se hace para tratar de solucionar la diabetes y de paso la uña. No tratar de solucionar la uña y de paso la diabetes. Es al revés. Primero la diabetes. Seguimos. Bueno, siguiente, Pamela. Por último, vemos la tinea cruris, la cual se localiza en la zona del periné, abarcando lo que sería la región perianal, periescrotal y perivulvar. Son ocasionadas por Epidermophyton floccusum y varias especies del Trichophyton, donde se forman lesiones bien delimitadas, papulosas, elevadas, que en la periferia se muestran a veces vesículas o pústulas. Tremendamente frecuente esta enfermedad. Tremendamente frecuente. ¿Y a quién ataca más? A la franja etaria de ustedes. Debe haber alguno por ahí que está teniendo en este momento esto, que tiene que ver también con la higiene, baño, secado, sudoración, el estilo y tipo de ropa interior. Alguno va a decir por ahí, pero ¿por qué lo que yo tengo y otra persona que usa la misma ropa interior que yo no tengo? ¿Y por qué tu piel no es igual a la de la otra persona? Sencillo es. Pero la franja etaria que alimenta esta enfermedad es la franja de ustedes, entre los 14, 15, 25, 28, 30 años. Pero no me preocupa mucho porque ustedes sí o sí se van a ir al médico. Primero porque tienen accesibilidad. Y segundo porque le va a picar tanto que aunque sea de lejos van a venir al médico.
Seguimos. Y son factores predisponentes, lo que sería la obesidad, la diabetes y así como mencionaste, utilizar ropa irritante, por ejemplo. Ahí está. La misma cosa que dijimos. Solo que Siguiente. este ataca más a los jóvenes. Buenas tardes. Ahora para el diagnóstico de los dermatofitos, primeramente tenemos la toma de muestra, la muestra, para poder extraer la muestra, la lesión no debe estar tratada con antimicóticos, tampoco con desinfectantes y tampoco debe presentar una reacción alérgica. Una vez que cumple con esto, se lava la lesión con agua y jabón y se pone alcohol y se deja secar. Y ahí con tijeras, bisturí o con una pinza, dependiendo de cuál es la lesión, se extrae la muestra. Si es, por ejemplo, la piel, con el bisturí se raspa para poner una placa de Petri. Si es la uña, también se puede raspar o cortar con una tijera. Y si es el pelo, con la pincita. El pelo tiene, o sea, la característica del pelo es que ese está corto, su punta está cerca del cuero cabelludo y eh, también es de fácil extracción. Y una vez que tenemos la muestra, podemos realizar un examen directo, que es para confirmar inmediatamente la micosis, pero no me va a decir la especie que está presente. Y el cultivo sí, ya me va a decir la especie en específica, solo que tarda mucho tiempo, de entre 8 días a 4 semanas, dependiendo de la especie. ¿En qué medio vas a cultivar, Pamela? En el medio de Sauro. Ahí está. Bueno, Sauro. muy bien. Luego tenemos el género de la malacesia. Este es también una micosis cutánea superficial, solo que no forma parte de los dermatofitos. Es de distribución mundial, es más frecuente en zonas subtropicales de clima templado. Estas son levaduras lipofílicas, o sea que para crecer necesitan de lípidos o grasas. También están normalmente en la superficie de la piel como comensales normales, sin causar la enfermedad, pero estas, por ejemplo, en condiciones como calor, humedad o una producción excesiva del sebo por medio de las glándulas sebáceas, van a hacer que éstas se multipliquen en exceso y ahí causen la enfermedad. Actualmente se conocen 7 especies patógenas, entre ellas, por ejemplo, la malacesia furfur, globosa, obtusa, entre otros. Todito tenemos nosotros en el Paraguay, ¿eh? Es más, tiene nombre en guaraní y todo. Sí, pititi por ahí creo que se dice. ¿Eh? Pititi, PTT. Se llama pititi. PTT a la lesión producida por la malacesia furfur. ¿Qué quiere decir En cuanto a PTT la en guaraní? Manchas blancas. Así como están viendo ahí. Manchas blancas. Ese es el PTT. ¿Y sabes, Pamela, por qué aparecen esas manchas blancas? ¿Leíste por ahí o no? No están en los libros, solamente si investigaste. Esas manchas blancas ocurren porque este hongo se queda bien en la superficie de la piel y para defenderse hacen unas pequeñas escamas con la muerte celular de la epidermis. Esas escamas impiden que el sol queme la piel. Al no poder pasar los infrarrojos y los ultravioletas del sol, quema donde no está el hongo y no pasa y no quema, no cambia de color la piel donde está la lesión. Por eso las manchas blanquitas o rosaditas, porque esas escamitas hacen que no penetre el sol. Entonces van a ver alrededor, uno que tomó sol va a estar bien tostadito, pero va a estar blanquito la manchita del hongo de la Malassezia furfur, por eso se llama PTT. ¿Entendiste, Pamela? Sí. Así Y como los compañeros mencionaste, y también entendieron. ¿Eh? este es más frecuente a nivel del tronco, tórax y cuello, por ejemplo. Exactamente. Y
Y por ejemplo, con, Ese es el con famoso, la pues lámpara, vamos a jugar y te presto mi camiseta, o préstame vos tu camiseta y vamos a jugar. Eso era. Y después salen al sol, por supuesto, y van a tener las manchitas blancas porque no se tiñen, no quema el sol, no dora nuestra piel el sol, no penetra el sol. Con esas escamitas que ustedes pueden ver ahí. así mismo. Los Y lugares más también como, frecuentes son, los lugares más frecuentes son la cara, las manos, los lugares expuestos al sol, pecho, espalda. siguiendo, también como ya mencionó el compañero, la lámpara de Wood que va a tirar luz ultravioleta y va a hacer que las lesiones se vean de este color fluorescente amarillo, amarillo verdoso. También la malacesia puede generar foliculitis o la dermatitis seborreica. Eso cuando hay mucha lesión por rascado, porque algunas veces pica. Y para su diagnóstico es mediante el examen directo de las escamas, que estas escamas pueden tratarse con hidróxido de sodio o de potasio y luego aplicar una gota de la tinta de Parker 51 azul negro para poder visualizar mejor. O también se puede sacar con una cinta adhesiva transparente, se aplica sobre la lesión, se extrae y se pone en un portaobjetos y también se le puede poner la tinta para observar mejor y así es como le vamos a ver en microscopio. ¿Sabes lo Puede que tener es forma, esa tinta Parker 51, Pamela? y Bueno, pintura. ustedes son muy jóvenes, pero los abuelos de ustedes, algunas veces los papás de ustedes también, en la escuela le decían trabajar con lápiz y o en algún momento trabajar con tinta o con lapicera. No había la virome, el bolígrafo. Entonces era un frasco de tinta y se tenía unas lapiceras que uno tenía que mojar en la tinta y después escribir. Hasta ahora se usa tinta china especialmente en la ejecución de algunos planos arquitectónicos o en algunas letras. Bueno, esa es la tinta común y corriente que se consigue en la librería. No es de uso masivo como antes, pero existe. Algunas especialidades requieren Parker. Y este 51, 21, 31 era el número de la oscuridad que producía la tinta para que quede en el papel. Entonces, la densidad de la oscuridad estaba dado por esos números. 51, 21, 31. Cuanto más alto era, era más denso. Hasta la tinta china, que de por ahí, eso sí probablemente ustedes conozcan. ¿Conocer la tinta china, Pamela? O no No, tampoco. no conozco tampoco. Bueno, nosotros cuando estábamos en la escuela dábamos una materia que se llamaba caligrafía y teníamos que hacer la A, la B, la C con todos los dibujitos y con todas las colitas y rulitos. Bueno, ahí se usaba la tinta china. Alguno de por ahí estudió dibujo y sabe. Nadie estudió dibujo y sabe. No, ahora ya el teléfono, la computadora y la tele no te da tiempo. Seguimos. También mencionaba en el libro que tiene forma ovalada o redondeada y este es el que normalmente se encuentra en la piel. Y Sí, esta forma filamentosa es la que determina su patogenicidad. No sé si sea cierto. exactamente. Bueno, ahora continuando con los hongos que producen micosis superficiales, tenemos la Piedrahia hortae. Este es el agente el cual se encarga de causar la famosa piedra negra. Es un hongo dematicio pigmentado en color oscuro, este debido a la melanina que ésta posee en su pared celular. Y produce ascomas negros, duros y alargados que contienen ascosporas. Las ascosporas vendrían a ser las esporas que se encuentran en una bolsa y estas esporas le ayudan a él para su reproducción. Bueno, tiene ascosporas elípticas, pardas y esta posee una pared celular bastante gruesa.
Siguiente. Con respecto a su epidemiología, esta es cosmopolita, o sea que puede encontrarse en todo el mundo, disperso en todo el mundo, y esta es con predominio en regiones húmedas y tropicales, como por ejemplo la América del Sur, África y Asia. Y en el Paraguay mayormente afecta en el 0,6% a los hombres. Y la fuente de infección es el propio cabello infectado y los fómites contaminados, que serían los fómites, serían los eh, cepillos, o sea, el peine, toallas, eh, sombreros, almohadas, esos vendrían a ser. Cepillo, acuérdense que ustedes se van a la peluquería. Y Ajá, ahí los fomites son el puente entre el infectado o la infectada con estos tipos de hongo y el nuevo virgen que entra a cortarse el pelo y se utiliza la navaja, el peine, los cepillos, los rasuradores y pasa entonces de una persona a otra. sí. Famoso se suele lo escuchar ese comentario de que yo no tenía la famosa caspa y me fui en tal lugar y ahora tengo. Exactamente, exactamente. La caspa también es un tipo de hongo. Sí. Bueno, y con respecto a la patogenia, esta se limita en el tallo del cuero cabelludo, o sea que ellos no invaden los folículos pilosos. Puedes cambiar, Pamela. Bueno, con respecto a su patogenia, esto se limita al tallo del cabello y este no invade lo que serían los folículos pilosos ni causa inflamación. Las hifas del hongo, las hifas serían en la imagen bien abajo, se consigue ver en un cabello con las hifas de los folículos pilosos. El de al lado, Pamela. El otro. Sí. Bueno. Bueno, y ellos forman los nódulos negros, duros y brillantes que se encuentran bien adheridos al pelo, al cabello. Y con respecto a su manifestación clínica, este es asintomático. Lo que sí que afecta el cabello y le vuelve más quebradizo, frágil o áspero. No hay prurito porque él no llega a la piel en sí, él se queda a 1 a 2 centímetros aproximadamente de la raíz del pelo. Y esto no se asocia tampoco a ningún daño sistémico. Esto, por ejemplo, afecta al cabello, a la barba, bigote, a los pelos del pubis también. Y con respecto a su método de diagnóstico, esto se realiza por medio de muestras de los cabellos con los que se encuentran los nódulos y esto se trata con hidróxido de potasio o hidróxido de sodio al 10 o 20%. Y en la microscopía se van a observar hifas bien pigmentadas y separadas. Y se van a encontrar también ahí dentro de las hifas los ascosporos. Y con ese método diagnóstico ya es suficiente ya para este hongo. Con respecto al tratamiento, esto se puede realizar. Piensen, piensen en la tacuara y en el helecho. Las hifas serían las tacuaras y las hojas del helecho donde están las esporas. Entonces, cuando hablamos de hifas, estamos hablando del tallo, estamos hablando del tallito, como si fuera una tacuara. Y las tacuaras tienen cogollos, esas separaciones. Bueno, sería una tacuara grande, pero nosotros nos remitimos a lo microscópico y eso serían las hifas. Sí. Y con respecto al tratamiento, esto se puede realizar por medio de un rasurado de los pelos del cuero cabelludo y también se utilizan algunos antifúngicos tópicos para poder asegurar de esa manera el éxito de la curación. Y luego tenemos otros tipos de hongos que es el Trichosporum baeyeii. Este es de la familia Trichospora, Trichosporonaceae del género Trichosporum y la especie es el baeyeii. Y este es el agente causal de la piedra blanca. El otro era de la piedra negra y este vendría a ser ya de la piedra blanca.
Con respecto a su morfología, puedes avanzar, Pame. Bueno, y con respecto a su morfología, posee una forma levaduriforme con hifas separadas y artrocóndios. Acá en los artrocóndios es donde se encuentran las esporas, que es para su reproducción. Y él no posee pigmentos, a diferencia del otro que era un pigmento más oscuro, este no posee pigmentos y en frescos se pueden observar las hifas. Con respecto a la epidemiología, esta también es cosmopolita, o sea que se puede encontrar en todo el mundo. No se ha descrito, pero mayormente también como los demás hongos se encuentran más en zonas tropicales o subtropicales, como en Sudamérica, Europa, Asia. Y en Paraguay todavía no se encontraron casos que se asocien a este hongo. Con respecto a la patogenia de este hongo, él afecta también al tallo del cabello, afecta la barba, bigote, también los vellos púbicos, como el otro hongo. Y los pelos afectados, esto van a demostrar módulos de un color marrón claro. El otro es, Lo que estábamos hablando recién. En la segunda foto ahí tienen las caspas, ¿verdad? Las sí, caspas son cadáveres de bacterias del cuero cabelludo superficial. Ahora bien, esos cadáveres alguien los mató y generalmente el que acelera esas muertes son los hongos. Aunque de por sí el cuero cabelludo normalmente pierde muy frecuentemente esas células, pero los hongos aceleran eso y generan eh, pérdida de cuero cabelludo de tamaño mayor, la famosa caspa o caspilla, el más chiquito. Por eso que la mayoría de la mayoría de los shampoos tienen antimicótico. Seguimos. sí. Y a diferencia del agente que genera la piedra negra, este, por ejemplo, se encuentra adherido con poca firmeza y el otro se encuentra más fijo y más durito. Este es más blandito y se encuentra adherido, como mencioné, con poca firmeza. Y con respecto al método diagnóstico es el mismo que el anterior, es lo mismo, que se realiza con con hidróxido de potasio o de sodio. Siguiente. Luego tenemos al Cladosporium wernicki. También se le denomina latinia negra, que se encuentran observados en América, África y Asia. Y en Paraguay no existe afección que se encuentre comprobado con relación a este hongo. Puedes pasar. Muy bien. Bueno, y esta posee una manifestación clínica bastante peculiar porque es una lesión bastante superficial y en la piel dejan ese color gris negruzco, como una mancha en la mano y en el brazo mayormente se suelen encontrar. Tampoco produce eritema ni prurito. Y esto simulan una quemadura que se encuentra relacionado con el nitrato de plata. Y con respecto al método diagnóstico, esto se realiza por medio de un examen directo por el raspado de la piel y esto se realiza con medio de hidróxido de potasio o de sodio y también las muestras de los hongos característicos y se recomienda también confirmar el diagnóstico con cultivos de ¿cómo era? Sabor, sabor, No, no sabor. escribiste por lo visto. Escribí, profe, para que a mirar, porque me olvidé. Pues, Saboru, ahora sí, saburó, profe, perdón, saburó. ahora sí. El método saburó es ya para confirmar, es más, un método más detallado. Y eso es todo con respecto a ese hongo, porque no, en la literatura no encontré mucha información. Bueno, muy bien. Pueden levantar su presentación. Bueno.
Muy bien. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Prendan su cámara. Mira, un poco está Tamara, está Daniel. Bueno, Hola, doctor. Yo tengo una pregunta. bueno. Eh, sobre la tinea pedis. Viste que la compañera mostró así varias formas que podía tener. ¿De qué depende de que tenga una forma u otra? ¿O no son tipo estadios? Por ejemplo, de que pase de estar entre los dedos a que tenga pus. Y depende un montón de cosas, depende de cómo te rascas, de cómo está tu uña, de qué tipo de cepa de hongo es, si es muy virulento o no, depende de si te secas a menudo y de vez en cuando nomás no te seca bien, depende generalmente de factores físicos. Si vos no haces la higiene que tenés que hacer, agua, jabón, raspado, aunque sea con el dedo, y buen secado, eso va aumentando, aumentando. Y rápidamente puede ser acompañado esa infección micótica con infección bacteriana. Y ahí evoluciona, ¿no? Evoluciona. Estáfilos, streptos, pseudomonas, todo eso puede haber por ahí. Y otras bacterias que todavía son peores, especialmente lo que habíamos hablado, en el caso de los ancianos, diabéticos, obesos, y esas infecciones, entre esas bacterias que entran ahí, van a entrar, ¿cuál era el Clostridium que produce esa lesión negra que después va a llevar a la amputación, que se llama gangrena? ¿Qué Clostridium era? Perfringes. Ahí está. Bueno, ¿está bien, Tamara? ¿Entendiste por qué la lesión puede ser muy suavecita o puede ser severa? ¿Qué Sí, más? gracias. Por lo menos aprendieron del helecho hoy, ¿verdad? Se van allá a mirar el helecho en su casa, a ver si es cierto que en la hoja de abajo tiene un montón de pelotitas en dos hileras y esas son las esporas. Entonces cae uno al suelo y va a salir una ramita. Esa ramita en términos microscópicos, para los hongos que estamos estudiando, se juntan todos, se entrecruzan todos y se llaman hifas. Ah, ¿cómo más entonces son los sinónimos de hongo? Mico, ¿qué más? En el caso de lo que suelen salir en el patio, setas, ¿qué otros sinónimos hay de hongo? ¿Ustedes suelen comer hongos o no? Champiñón, profe. Champiñón. El champiñón, toditos comen y les gusta, pero no saben que era hongo. ¿Y en qué más se utiliza industrialmente el hongo? Queso. En el queso, creo. Queso. El queso azul, por ejemplo, es queso con hongo. Lo azul es hongo. ¿Qué otra cosa, aparte de queso, en qué otra industria se utiliza? Dos industrias muy famosas. Y ustedes se mueren por eso. Vino. Vino, Medicina. Vino cerveza. y cerveza. Ahí está, el Google y rápido responde. Pero no importa, está bien. Mentira, él sabía todo eso. Conocimiento general. Él sabía por experiencia de vino y cerveza. No googleó, él sabía luego. Sara, ¿qué te pareció lo de hoy? ¿Aprendiste algo o no? Sí, me pareció muy interesante el tema de las De la manchas cerveza y el blancas, vino. de la cerveza y el vino. De las manchas blancas me pareció muy interesante porque yo no sabía que por qué se quedaban así. Ajá, muy bien. Elías, ya que te veo. Hola, profe. Hola. A mí me pareció muy interesante que hay hongos que tienen preferencia por ciertos lugares. Por ejemplo, que hay hongos que le gusta más el pelo y la piel y no le gustan las uñas. O, por ejemplo, le gusta la piel y las uñas, pero no le gusta el pelo. No te Y preocupes, también, no te preocupes que al hongo le gusta todo. Ya vas a encontrar
Dentro de poquito en las próximas clases, hongo que le gusta el cerebro, el corazón, el páncreas, le gusta todo, no te preocupes. Ahora vimos superficiales. Por eso le gusta la Sí, piel, piel lifaneras. Le gusta la uña, le gusta el pelo, pero después vas a ver otro órgano que le gusta un montón de cosas diferentes y te vas a asustar. ¿Qué más también me harías? pareció interesante que hay hongos que se quedan más en la base de los pelos y que no causan caspa, por ejemplo. O que causan, por ejemplo, así en la piel unas zonas más amarronadas, tipo parecido al lunar y que no pica, por ejemplo. Es interesante. Sí. Entonces ahora estamos viendo con este tipo de hongo las lesiones superficiales. Hay otra clase que son lesiones subcutáneas. Después hay otra clase que es lesiones sistémicas o profundas. No sé si vamos a dar todo. Lo que no damos, igual va a entrar. Tienen que estudiar igual. ¿Qué más les gustó de esta clase? ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? Doctor, una pregunta. Sí. En cuanto a las esporas, todos van a tener esporas. El mecanismo de reproducción de la mayoría son esporas. El mecanismo de reproducción. Por eso le hice la diferencia de entrada, Alan. ¿Cuál era la diferencia entre hongo y bacteria con respecto a esporas? Reciben el mismo nombre por su morfología, pero las funciones son completamente diferentes. Uno es para reproducción y el otro es mecanismo de defensa. Catrini, ¿qué te gustó, qué no te gustó? Hola, a mí realmente me gustó mucho saber sobre los cuidados que hay que tener, ¿verdad? Cuando hay así hongo en la uña, que ese puede ser el inicio a una posterior amputación, que a veces la gente no da mucha importancia y había sido es algo muy serio. Muy bien, muy bien, muy bien. Estefanía Pereira. Hola doctor. A mí me gustó mucho también aprender sobre los cuidados y en diferentes partes donde se encuentran. Este es el famoso uñé, ¿verdad? Del que se habla, que se contagia y eso. Las dermatofitosis que tiene que ver con esas manchas en forma de anillo rosado. En guaraní se le dice uñé. Ah, casi me olvidé, menos mal me hiciste acordar. Le dije que tenía el hongo nombre en guaraní. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Esas manchas negras. Ah, otra cosa más. Urupé puede ser. Yo les dije a ustedes que ustedes conocían, sin saber, lo de los hongos en el baño, pero no necesariamente solo en el baño. Si ustedes dejan o se les cae a la noche, llevan a la cama a comer una galletita o un pedazo de pan, se les cae y se queda ahí 6, 7 días, ¿cómo queda ese pan ahí abajo de la cama? Hasta que a ustedes se les ocurre barrer y sacan. ¿Cómo está ese pan? No, Verde. poco más. Verde. Y No, eso es pero dice poco más. hongo. Eso es hongo. Ah, Ah, dice la vaca. Jave, ¿Y puede cómo ser. se llama en guaraní? Jave. Jame, exactamente, eso es hongo en guaraní. Jame, javembama. ¿Eh? Eso es hongo. Y si huelen que van a oler, generalmente la ropa que uno deja ahí todo sudado o húmedo y después de 5 días recién va a meter en el lavarropa, ¿qué olor tiene esa ropa sucia? ¿Quién le da ese olor? El hongo. ¿Quién le da el olor al queso? Que de por ahí tiene un olor feo, sin embargo, se come y es rico. Y tiene olor feo. Volvamos a lo de la ropa. ¿Alguno va a saber en guaraní cómo se dice? Ahí no entra Don Google cuando le hablamos en guaraní. Ahuinomba, o algo así. No. Exactamente. El olor a hongo es no. Y el hongo propiamente dicho es jamé. Cuando el pan se queda todo verde o resto de comida todo verde. O dejan allá en la cocina un plato con resto de comida y se van de viaje y vienen después de 4 o 5 días. ¿Cómo van a encontrar ese resto de comida? Bueno, eso no se hace, pero ¿cómo van a encontrar? Con pelitos.
cómo él, qué ropa, qué tela tiene esos pelitos que se van hacia arriba. Tipo ¿Qué tela? gamuzado. Ustedes se suelen hacer. Terciopelo. Ahí está. Parece terciopelo, de color verde, marrón, bueno, varios colores según el tipo de hongo. Eso es hongo. ¿Vieron cómo todo el tiempo ustedes a lo largo de su vida estuvieron en contacto con el hongo? Solo que no sabían. Comen champiñón, comen distintos tipos de queso y otras industrias. Yo sé que ustedes no toman cerveza ni vino, pero también está ahí cultura general. Y resto de comida y eso, jamé, ese terciopelo verde que queda. Y si uno huele, no sé para qué va a oler, pero si huele es genuino. Bueno, o sea que tienen hasta su nombre en guaraní. Profe, Sí, estos hongos superficiales tienen esporas, ¿verdad? ¿Y qué sí. pasa si es que una persona inhala esas esporas? Por más de que sea superficial, ¿te va a provocar algún efecto sistémico? No, ya van a ver ustedes los hongos subcutáneos, los hongos que atacan los órganos, que son sistémicos, y los oportunistas. Esos sí dañan, pero esto no, porque necesitan calor, humedad, hormona, edad, enfermedad de base, todo eso casi siempre está lo que tiene que ver y viene de afuera, calor, humedad, temperatura. Están hechos para crecer en ese medio ambiente, no adentro del hígado. Pero ya van a tener hongos que están adentro del hígado, en el intestino, en el cerebro. Generalmente ataca a los que tienen cáncer con defensas muy bajas, ¿no? A los que tienen VIH, SIDA, con defensa muy baja, a los trasplantados que hay que mantenerlos con defensa muy bajo para que no rechace el órgano. Entonces, al disminuir la defensa, van a aparecer estos hongos. Quiere decir que nosotros todos tenemos cualquier tipo de hongo, pero no tenemos micosis. ¿Por qué? Y porque nuestras defensas nos ayudan a no tener. Nuestras defensas, nuestras hormonas y nuestro estado físico. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, en lo que a mí respecta, nos encontramos el sábado. Examen y VIH-Sida. En lo que a mí respecta. No sé si es así, así o así para el sábado, pero yo calculo que es así. Mira, hay alguien que me hizo con 2 dedos, luego así. Qué bárbaro, Castrini. No creía eso. Ya por poco no me hacen la silla. Bueno, muy bien. Nos vemos si Dios quiere. Gracias, Chao, doctor. doctor. Nos vemos, doctor. Chao, Podés Gracias. ir en Chao, paz. profe. chao, profe, gracias. Chau, chau.